Bienvenidos a el primer taller de Mercado de Granos 2026. Estamos arrancando un nuevo ciclo de talleres. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo el taller junto con la ingeniera agrónoma Silvia Navarro, de la consultora de Brasil, y María José Diqui, de INTA Cañada de Gómez. Así que vamos a estar compartiendo pantalla. Arrancamos con esta charla. Por supuesto, saben que siendo taller, ustedes tienen la posibilidad por estar en vivo de intervenir, de hacer preguntas, de sacarse dudas, así que estamos a disposición y solamente tienen que abrir sus micrófonos para poder escucharlas. Vamos a compartir pantalla. Los temas de hoy, por supuesto que no podemos escaparnos de las situaciones geopolíticas que están atravesando tanto el mundo como los mercados de grano en particular. Así que vamos a hablar de mercados de granos y geopolítica. Vamos a hablar de herramientas comerciales bajo incertidumbre y vamos a tener un intercambio aquí con Silvia Navarro. Vamos a hablar también de tendencias climáticas para tomar decisiones con María José Diqui y vamos a terminar el taller hablando de la visión productiva del agricultor brasilero. Esto va a ser importante de mano de Silvia Navarro porque vamos a poder comparar la visión que tienen en el país vecino, siendo ellos tan importantes en la producción agrícola como Argentina. Así que arrancamos nomás. Y por supuesto, cualquier duda que tengan, no esperen hasta el final, sino en el camino pueden ir haciéndola. Las escriben y Ximena les puede ir retransmitiendo la pregunta o bien activen el audio y nos la dicen. Bien. Vamos a arrancar con mercado de granos y geopolítica, ¿sí? En principio, ¿qué significa y qué indica la volatilidad en los mercados? O sea, ¿qué es esto de volatilidad en los mercados y por qué es lo primero que vamos a hablar cuando hablamos de cuestiones geopolíticas? La volatilidad, definido, digamos, como una definición, es la velocidad y la dimensión, o sea, el tamaño de la variación de precios, ¿sí? En un mercado. Cuán rápido y cuán grande es el movimiento de precios. Por supuesto, a mayor volatilidad decimos que hay una mayor velocidad, una aceleración del movimiento de los precios en una mayor medida, ¿sí? De tanto al alza como a la baja. Esto de alguna manera nos indica el nivel de riesgo que temen los mercados. Y lo metemos en geopolítica porque cuando hay cuestiones geopolíticas que atraviesan los mercados, lo que ocurre es que los mercados justamente perciben riesgo y esto hace que se muevan con sus apuestas de grandes capitales de dinero para un lado o para el otro según esta percepción de riesgo y según lo que el mercado perciba como más seguro o menos riesgoso. Es decir, la volatilidad nos cuenta un poco cuánto se siente de esta manera el mercado. Así que está en una cuerda floja hacia un gran signo de pregunta que no sabe lo que va a pasar. Y es más o menos, no tan fuerte, ya lo vamos a ver, pero está ocurriendo en este momento. Hay un índice que se llama el índice VIX, que le llaman el índice del miedo, ¿sí? Este índice lo hemos tocado ya en otras situaciones, en otros talleres, porque nos muestra la percepción que tiene el mercado internacional de volatilidad, o sea, de qué va a pasar con esta velocidad y esta magnitud en la que se van a mover los precios para arriba o para abajo. Ahora, este VIX mide la volatilidad que cree que va a tener un índice que se llama S&P 500, que justamente el que empaqueta, digamos, a 500 grandes empresas que marcan la tendencia, digamos, de la economía en Estados Unidos y a nivel internacional también. Fíjense que este índice del miedo, en 2008, cuando fue la burbuja de las hipotecas subprime de Estados Unidos, que se armó un lío tremendo a nivel bursátil, se fue súper arriba, ¿sí? En 2008. Otra escalada grande que hubo fue en 2020, que llegó a puntas de más de 80 puntos, ¿sí? Que nunca había llegado. Realmente fue en 2020 la incertidumbre que sentían por el encierro de todas las economías, por el coronavirus y demás, se generó esta incertidumbre. Ahora, ¿en qué lugar estamos en este momento? Estamos acá, donde está este signo de interrogación, ¿sí? 2026. Fíjense
que el índice VIX está subiendo, pero todavía no estamos ni cerca de los niveles fuertes que estábamos en el 2020 y 2008. Obviamente todo esto en torno a este conflicto que se desató en Medio Oriente hace ya, creo que vamos por 3 semanas más o menos de este conflicto, y por supuesto que puso a todo el mundo digamos, en autos a ver qué estaba pasando ahí. Ahora, fíjense que este índice del miedo de volatilidad está subiendo, pero todavía la percepción de volatilidad del mercado no es tal como en otros momentos de la historia en donde realmente se percibía demasiado riesgo. ¿Se entiende por qué saco volatilidad? Primero, porque tiene directa relación con el movimiento que creen que va a tener los precios. Y por supuesto que estamos en un taller de mercado de granos para ver qué puede pasar con los precios y qué decisiones tomar. Ahora nos metemos de lleno en el conflicto de Medio Oriente. Esto impacta, por supuesto, sobre los energéticos. Sabemos que Irán es un gran productor de petróleo, de gas natural, que también por allí salen fertilizantes. Y Irán tiene sus costas sobre el Golfo Pérsico y tenemos el Estrecho de Hormuz, que es como una puerta, es una especie de puerta, por donde salen e ingresan una cantidad tremenda de buques con petróleo, con gas natural, con fertilizantes, con mercadería, con granos también, con commodities, que realmente es una puerta fundamental para 1/3 prácticamente de lo que es el comercio energético mundial, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de buques que en este momento creen que si pasan por acá pueden recibir un misilazo, ¿sí? A ver, ¿qué buque va a querer pasar por esta puerta si saben que lo pueden bajar? De hecho, ya estos días ocurrió con un buque granelero, ¿sí? De Turquía que estaba pasando y bueno, lo impactaron y lo bajaron. No hubo fallecidos ni nada, pero realmente es un riesgo que las aseguradoras navieras, las aseguradoras de buques, no quieren correr. Subieron las primas de riesgo muchísimo, esto encarece la logística también. O sea que hay un impacto como múltiple por esto que está ocurriendo en esta zona, ¿sí? Por el ataque de Estados Unidos a Israel e Irán y las réplicas de Irán hacia países vecinos y hacia intereses de estos dos países, ¿no? Así que realmente esto de esta complicación en Golfo Pérsico y Estrecho de Hormuz está trayendo movimientos de precios que vamos a ver de qué tamaño son. Fíjense, este es el petróleo crudo de Texas, ¿sí? Fíjense, esto es un año, ¿sí? Se lo puse chiquito porque la idea es que vean el movimiento de precio, no los detalles, ¿sí? Pero fíjense, el barril de petróleo venía estando en $60 el barril y se movió en un fin de semana nada más a más de $100. Después se volvió a niveles inferiores a 90, ahora está de vuelta entre 90 y $100, ¿sí? Y este es el petróleo Brent, que es el petróleo de la zona de Europa y de Oriente, y este petróleo también se movió fuertemente hacia arriba. Así que si se mueve el petróleo, ya sabemos que con los energéticos se mueven muchos otros commodities, ¿sí? Ahora, esto que está pasando en Medio Oriente también impacta en la producción agrícola, ¿sí? ¿En qué sentido? En principio, impacta porque, por supuesto, que la producción agrícola necesita como insumo básico el petróleo para funcionar. A ver, necesitamos echar a andar maquinarias y eso requiere de combustible. Así que si el petróleo sube, todos los combustibles van replicando esa suba y, por supuesto, se encarece todo lo que tiene que ver con servicios y con fletes y demás. Así que repercute de esa manera en principio. Salieron al cruce la Agencia Internacional de Energía, que tiene una especie de reserva, así como tenemos las reservas de tesoro, digamos, de los diferentes países, hay una reserva internacional de petróleo que está como para fondos de emergencia, ¿sí? Bueno, esta Agencia Internacional de Energía salió al cruce dando unos 400 millones de barriles, algo así, digamos que es el doble de la cantidad de barriles de petróleo que dieron en el momento en otros momentos de impacto en el 2022, por ejemplo, cuando fue
la guerra, cuando se desató la guerra en la zona del Mar Negro, esta agencia intervino con menos de la mitad de lo que en este momento está interviniendo. O sea, este nivel de intervención, más allá de los millones de barriles, que sea más del doble, habla de que el impacto también es más virulento, ¿sí? Entonces sale al cruce para moderar esta suba del petróleo a nivel internacional. Por otro lado, Estados Unidos también emite comunicados de rescate, digamos, como un salvavidas, y abre el juego para que el petróleo de Estados Unidos lo puedan cargar buques de bandera no estadounidense, ¿sí? Había una ley que impedía que el petróleo de Estados Unidos saliera en buques con banderas que no fueran de Estados Unidos. Bueno, sacó esa ley para poder de alguna manera contener el precio internacional del petróleo, por lo que significa el petróleo encareciéndose. Ahora bien, estas medidas es como querer dar un salvavidas en un mar lleno, lleno, lleno de gente, ¿sí? Que realmente el impacto que tienen estas medidas es muy, muy, muy parcial y no llega de todo a contener lo que esto significa. Estamos hablando de millones de barriles de petróleo que se mueven permanentemente por este estrecho y que en este momento no están pasando, ¿sí? Ahora bien, durante marzo 2026 o más, no lo sabemos, ¿qué puede pasar con este conflicto en Medio Oriente? ¿Sí? Entonces tenemos, durante marzo 2026 o más, ¿qué pasa? También en este conflicto interviene los fertilizantes. Los fertilizantes se producen en gran cantidad en lo que es el hemisferio oriental, ¿sí? En la parte oriental del mundo, digamos. Si vienen desde allá, y gran parte salen también por este estrecho, sobre todo lo que son fertilizantes nitrogenados, fundamental para la producción de cereales, trigo, maíz y demás. Así que esto, por supuesto, que va a estar impactando. Por un lado, a la siembra de maíz en Estados Unidos, que va a empezar en abril. No todos los productores estadounidenses compraron todo el fertilizante que necesitaban para su maíz. Ustedes saben que Estados Unidos es el principal productor y exportador mundial de maíz. Así que realmente que estén limitados en una tecnología tan básica como los fertilizantes es un punto muy importante. Así que vamos a ver si tienen o no problemas de abastecimiento con los fertilizantes. Por otro lado, también se va a empezar a sembrar el trigo de primavera en Estados Unidos, que no es tan importante en volumen, pero también es un condimento más. Y por supuesto que se va a empezar dentro de algunas semanas la siembra de trigo en Argentina y en Australia. Así que tenemos en el corto plazo esta situación, que por ahí no sería de gran impacto en la medida que hay abastecimiento y hay stock a nivel local, pero ya estuvimos viendo que los mercados se cerraban, evitaban vender mercadería por el desconocimiento del nivel de precios en el que iba a subir los fertilizantes. Entonces, no te vendo por las dudas que. Entonces, esto ya empieza a marcar una complicación que tenemos para avanzar. Y ni hablar cuando venga la gruesa. Así que por eso digo, durante marzo 2026 tenemos un leve impacto. Ahora, ¿qué pasa si esto sigue a más? ¿Hay algo que indique si este conflicto en Medio Oriente va a terminar pronto? Pregunto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Hay algún indicador que me diga si esto va a terminar rápido? La idea es que interactuemos, así que alguien que se anime ahí, que me diga qué le parece respecto a esto que está pasando en Medio Oriente, Irán, Estados Unidos, Israel y todos los países vecinos en aquella zona, ¿no? ¿Hay algún indicador que diga si esto va a terminar pronto? Están tímidos ahora. No, no porque, a ver si puedo intervenir. Trump está diciendo que va a terminar la guerra, pero los iraníes dicen que la van a seguir. Así que yo no Así sé, que, desde mi punto de vista esto no sabemos si va a seguir. Es muy probable que no. Que sí, exactamente. No hay, perdón, que siga. claro, no, en realidad, viste, vos decís, bueno, ¿y a quién le creo? Porque, bien, gracias Victoria el comentario, porque esto en el momento, en el corto plazo, las declaraciones de Trump del fin de semana pasado, actuaron a favor en el mercado. El mercado se tranquilizó como diciendo, ah, bueno, hay una estrategia acá y esto va a ser de corta duración.
Y reaccionaron realmente, y las bolsas volvieron a subir, el petróleo bajó, bueno. Pero la realidad es otra. La realidad es que el mismo Trump realmente no creo que pueda tener tampoco esa certeza. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Por supuesto que es un gran condimento de incertidumbre. Ahora bien, ¿hay algo que indique cuáles son las expectativas del mercado? Y acá les di una ayuda cómo arrancamos la charla, ¿sí? Sí hay algo que indique cuáles son las expectativas del mercado. Y tiene que ver con las apuestas del mercado. ¿Dónde está mirando el mercado? ¿Sí? ¿Y a qué está apostando? Y como estamos hablando de granos, vamos a ver qué pasa con las apuestas de los granos, ¿sí? Vamos a empezar con trigo. Este es un grafiquito, esto lo pueden encontrar en una página que se llama Finbiz, ¿sí? F-I-N, B corta I-Z. Finbiz.com, ingresan ahí, ingresan a futuros y buscan granos, ¿sí? Tienen granos, tienen bonos, tienen metales, carnes, tienen muchos activos ahí, ¿sí? Buscan granos y, por ejemplo, tenemos trigo, que acá abajo, acá está el movimiento arriba, es el movimiento de precios. No importa el precio mismo que ustedes están viendo. El precio, por eso está chiquito, no, eso no es importante. Lo importante es el movimiento. Después vamos a hablar de precios, ¿sí? El movimiento. Y ustedes ven que desde el 2026 el trigo empezó a moverse a la suba, ¿sí? Ahora bien, en lo que es marzo, que es cuando arranca este conflicto internacional, vean a dónde estaba el trigo y a dónde empezó a escalar, ¿sí? ¿Ok? El trigo es fundamental en esta coyuntura, porque hay alrededor de esta zona, del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz, hay países que compran trigo y también está muy cerca la zona del Mar Negro, que también está en conflicto y vende trigo. Así que realmente el trigo está en el centro de la escena porque es un alimento inelástico, es un alimento que se necesita. Hay una cantidad de consumo por habitante por año y es prácticamente fija, no se mueve ni para arriba ni para abajo. O sea, cuando hay mucho trigo, tampoco la gente consume más trigo. Pero cuando hay poco trigo, la gente necesita seguir consumiendo esa cantidad de trigo. Así que es un cereal que impactó a la suba. Ahora bien, acá abajo, ¿por qué puse estas líneas que no son muy lindas ni agradables? Pero esta línea roja nos cuenta sobre las apuestas de los grandes operadores del mercado de granos, ¿sí? Los grandes operadores. Fíjense, acá al costadito hay unos numeritos que dicen K, no se ven bien, no importa, hay un 0, arriba de 0 están los positivos y abajo de 0 están los negativos. ¿Qué son los negativos? Es cuando las apuestas de estos grandes operadores que invierten grandes sumas de dinero están a la baja. O sea, cuando ellos están más con expectativas de que el precio baje que subir. Entonces lo que hacen es vender trigo. No creen que va a bajar, venden trigo para después salir a comprarlo más barato más adelante, ¿sí? Ahora, fíjense que estas apuestas estaban a la baja fuertemente hasta enero, ¿sí? Hasta mediados de enero, fin de enero, y empiezan a subir hacia cero después. No por el conflicto en Medio Oriente, por otras situaciones que empezaron a darse, que tienen que ver con el hemisferio norte, que tienen que ver con situaciones que el trigo estaría no tan abundante el año que viene como este año. Entonces empezaron a ponerse más neutros, se dice, ¿sí? Como que esperen que el mercado ya no sea tan bajista, aparte los precios del trigo a nivel internacional llegan a niveles muy bajos, y esperan que más bien el mercado se sostenga lateral o bien pueda empezar un camino alcista. Por ahora, las apuestas se pusieron como cerquita de ceros, ¿sí? No están diciendo va a haber una escalada súper enorme en trigo, no están diciendo eso, pero tampoco están diciendo que va a bajar, ¿sí? Es una línea más bien lateral. Marian, Sí, mira, Belén desde Rosario pregunta por la intervención de Estados Unidos y la contadora Sole dice que el conflicto es ilimitado en el tiempo, por lo tanto el poder no tiene límite en el tiempo, por eso en Argentina debemos vivir en especulación, en comentario a lo que venías diciendo antes. buenísimo, muchas gracias, muchas gracias. Lo que de Rosario me preguntaba qué era, no recuerdo, la intervención de Estados Unidos decía. Sí, No, sí.
No recuerdo si esa intervención, o mejor dicho, no queda claro si ella está hablando de la intervención de Estados Unidos en Argentina o la intervención de Estados Unidos en este conflicto, que en realidad no es una intervención, es un protagonismo, porque es Estados Unidos declarando directamente la guerra a Irán. Así que aclararnos esa duda y con gusto la respondemos. No obstante, como te digo, el conflicto bélico, el conflicto armado, tiene a Estados Unidos e Israel como los que desencadenan, digamos, este conflicto en Irán, con la argumentación de el armamento nuclear de parte de Irán, ¿sí? Por esto no lo dijimos al principio porque hace como a las noticias que un poco todos venimos escuchando, ¿no? Pero el argumento es que Irán está desarrollando o tiene desarrolladas armas nucleares y tener armamento nuclear representa una amenaza global, porque es como que un país que tenga armamento nuclear puede poner al mundo entero en jaque, porque esas armas tienen un impacto letal, ¿no es cierto?, en una amplia zona. Dice Entonces, como, sí, dice como posible indicador de que duraría menos el conflicto. claro, 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 te entiendo perfectamente. La realidad es que suele ser las intervenciones de Estados Unidos muy pragmáticas, pero también sabemos que en otras, y lo que tiene también esto, vamos a aclararlo, estamos en otro momento de la historia, estamos en otro tipo de guerra, estamos en una guerra en la que intervienen drones, más drones que soldados, en la que hay un gran nivel de tecnología y en el cual el nivel de tecnología que tiene cada parte casi que es más importante que las armas que tiene cada parte, ¿sí? Porque en la medida que sean precisos para los objetivos, es lo que puede hacer que esto también tenga o no escaladas en el tiempo, ¿no? Pero no, esto no quiere decir que porque esté Estados Unidos en el medio esto va a durar poco, ¿sí? Son más bien las declaraciones y lo que se espera. Y tampoco estoy diciendo que vaya a durar mucho. Fíjense, retomamos por acá lo que es maíz, ¿sí? Fíjense que maíz venía con una curva de precios, esto es Chicago, ¿sí? Y acá tenemos 12 meses de tiempo. Venía con una curva más o menos lateral hasta fin de año. Después tuvo una fuerte baja en enero y después empezó levemente a recuperarse. Cuando venimos a la línea de las apuestas estaban levemente por encima de cero, un poquitito a la suba, pero después se mantuvieron prácticamente en cero. Y recién en marzo, que es cuando arranca el conflicto, se ponen levemente al alza, ¿sí? Ven que está muy poquito, ¿sí? Pero ya hay una leve apuesta a la suba. Recuerden lo que hablábamos del maíz, de la siembra del maíz en Estados Unidos, de la limitación que podemos llegar a tener por el abastecimiento de fertilizantes, por los precios de los fertilizantes, el encarecimiento de los costos que hagan que también los granos se pongan más altos, ¿sí? Así que así estamos con maíz. No hay un movimiento virulento en el mercado internacional de maíz, pero sí hay una leve puja alcista, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos soja. En soja se ve con mucha más claridad. Soja tuvimos fuerza alcista entre noviembre y noviembre, básicamente el año pasado. Fuertes bajas después, cuando Sudamérica de alguna manera encarriló bastante bien con sus cultivos. Y en febrero empezamos a tener una escalada alcista. Esta escalada de alzas de precios tuvo que ver más bien con una proyección de mayor consumo de aceite de soja para biocombustibles. Ya estamos pasadísimos en el tiempo, así que me voy a apurar. Fíjense acá las apuestas de los fondos de inversión se pusieron como muy alcistas, ¿sí? Arriba de cero, después bajó hacia enero y ahora de vuelta se puso más bien en la parte alcista, ¿sí? O sea, están apostando más bien a una suba en soja, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? En trigo dejaron de estar apostando a la baja. En maíz se pusieron de neutros a levemente alcista y en soja un poquito más ampliamente ya orientados a la suba. La contracara del conflicto son los fundamentos del mercado. Argentina tiene muchísimo trigo y ya se proyecta una exportación récord de 19 millones de toneladas para el trigo 25-26. Así que eso realmente da una cierta tranquilidad y un paño frío en el mundo
porque Argentina tiene suficiente trigo. Ahora bien, maíz, estamos cosechando maíz. No sería una cosecha de más de 60 millones de toneladas, como se esperaba el año pasado para la cosecha actual de maíz, pero sí ya se están teniendo, digamos, reportes de los rendimientos promedio, de cómo va avanzando esta cosecha, y se esperaría que fuera de 57 millones de toneladas. O sea, no está tan mal. Y el maíz de Argentina sale en un momento en el cual el mundo necesita maíz nuevo y está disponible. Y por otro lado, la soja, que viene encarrilando bastante bien algunas zonas complicadas en Buenos Aires, la Pampa Sur de Buenos Aires, pero de alguna manera recuperando en la parte sojera más importante, que es centro-norte del país. Así que en Argentina todo esto da una cierta tranquilidad en cuanto a lo que es producción y abastecimiento. Y Brasil, por supuesto, que ya está sembrando el maíz safrinha y está en la cosecha de soja muy avanzada. Ya de esto nos va a hablar un poquito más Silvia. Así que ahora, si podemos, vamos a dejar de compartir un momento. A ver, espérenme que vamos a dejar de compartir. Vamos a volver. Ahí está. Bueno, Silvia, tenemos 10 minutitos antes de que entre María José. Quería, bueno, preguntarte respecto a todo esto que está pasando, digamos, a nivel global, ¿cómo lo están viendo por allí, por Brasil? La presento para los que no la conocen. Silvia Navarro es ingeniera agrónoma. Ella forma parte de una consultora privada en Brasil y siempre tenemos el honor de tenerla con nosotros, acompañándonos, y siempre le damos intervenciones porque tiene información muy interesante y su visión sobre todo nos interesa. Así que bueno, Silvia, si andás por ahí, conectate nomás. Acá, ahí estás, acá, ahí te veo, días. ahí te veo. Buen día. Bueno, en relación al primer punto que tocaste, que es la cuestión de los fertilizantes, después lo vamos a ver un poquito más a profundidad al final de la transmisión. Brasil depende muchísimo de fertilizantes, entonces es una situación bien preocupante. Fertilizantes de afuera, digamos, de afuera, o sea, no se autoabastecen, digamos, sí. Claro. Entonces, lo bueno entre todo esto es que es el momento en el que esto está pasando, que es un momento en el que ellos ya están con la zafra planificada, están sembrando maíz y ya están prácticamente cubiertos en lo que es esta planificación 25-26, ¿no? Y los impactos que van a tener, y ahí viene esa pregunta, ¿cuánto va a durar? Es lo que va a definir o no esta próxima zafra, en cómo el productor, dónde va a ajustar el productor, porque los costos van a ser elevados. En una situación, algo que se discute mucho, ¿no? Esa situación de costos elevados pasó en el 2022 con precios de granos muy altos. Hoy tenemos todo, o sea, al revés, costos altos y precios muy bajos o deprimidos, ¿no? Entonces, hay mucho, creo que nadie tiene la respuesta de si esto va a durar 4 semanas, como se habló en su primer momento. O si va a ser, si esto, las decisiones de la próxima zafra van a ser a partir del segundo semestre, entonces tenemos como este momento de por lo menos lo que está ahora está consolidado, ¿no? A diferencia de Argentina, que tiene que pensar en el trigo ahora prácticamente. En el plano corto, ya mismo, digamos, corto, ¿no? Nosotros tenemos 1/3 del fertilizante que nos autoabastecemos, pero eso quiere decir que hay 2/3 que no. Así que bueno, estamos ahí medio en la cuerda floja también, y sí, arrancando con esto, ¿no? La realidad es que entonces en este momento tienen más tiempo, más changüí para poder especular con lo que va a pasar, ¿no? Y la cosecha, ¿cómo viene avanzando la cosecha de soja por allá? La cosecha viene ya a más del 50%, o sea, avanzando muy, muy rápido. Igual ellos están con problemas de mucha humedad, mucha lluvia. Eso causa un poco de granos húmedos y demás.
ellos ya están también avanzando muy fuerte en lo que es el último, ya están, en muchas zonas están fuera de llanela, le dicen acá, fuera de tiempo para sembrar el maíz safrinha, ese maíz tardío para nosotros. Así que están metiéndole pata con eso porque la lluvia los atrasó bastante en algunos lugares. Esto Pero ya Mato pasó Grosso, hace un par de campañas que se atrasaron y después terminó como no pasando nada, digamos. sí, Digo, no es que sea desconfiada, pero sí. No, y el problema de ellos es poder llegar, o sea, es evitar la ventana sin lluvias que comienza a partir de abril. O sea, el riesgo de ellos es agua, que ahora después más adelante lo vamos a explicar un poquito mejor. Entonces, pero Mato Grosso, que es como el estado que define tanto soja como maíz, está en línea, está por cerrar ya soja, entonces eso. hay cierta tranquilidad también, como que lo más grande ya estaría bien, digamos. Ahora están con una preocupación que además pasó esta semana, es que hay paralización de envíos a China. Una noticia muy, en medio de todo esto, es una cuestión fitosanitaria. Se encontraron con barcos con mucha, o sea, la cuestión fitosanitaria habla de, pueden ser semillas de plantas dañinas, sería que malezas, ¿sí? O algunas plagas, pero lo que parece que están encontrando son semillas de malezas y eso está paralizando algunos embarques. Y eso sí puede ser un problema de atraso. Entonces empieza. En un momento en el cual están aceleradamente pidiéndole más a Brasil y nada a Estados Unidos, digamos. O sea. Y en un momento en que esto es como una fábrica, ¿no? O sea, la cosechadora Mato Grosso está cosechando, pero todo tiene que correr, si no comienza a trabarse. O sea, donde se empieza a trabar en algún lugar, empieza. O sea, ese es el punto que si se empieza a trabar el puerto, vuelve para atrás. Sí, sí. La salida es una sola. Claro, claro. No, perfecto. Bueno, Silvia, muchas gracias por tu mirada. Vamos a volver con vos más tardecito. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Muchísimas gracias. Y vamos a avanzar con... vamos a hablar de herramientas comerciales bajo incertidumbre. Lo vamos a hacer un poquito rápido, pero por favor, nosotros queremos a través de estos talleres, sobre todo, brindar no solamente información, ¿sí? Que ustedes por ahí lean un diario y digan, de esto se habló en el taller y demás. Eso está bien, pero por otro lado también es muy importante para nosotros dejarles formación, o sea, dejarles el cómo hacer las cosas. ¿Sí? Porque, digamos, de esta manera ustedes pueden saber cómo tomar una herramienta y cómo pensar usar esta herramienta para tomar decisiones. Así que eso es lo importante y es donde más nos interesa también que intervengan haciendo preguntas o sacándose dudas, ¿sí? Las herramientas comerciales bajo incertidumbre, justamente lo que buscan las herramientas comerciales en el mercado de granos es acotar el riesgo precio. ¿Sí? Así como tenemos seguros contra granizo y demás para poder acotar el riesgo productivo, también tenemos coberturas en los mercados de granos para acotar el riesgo precio, de volatilidad, de estas variaciones de precios que a veces pueden ser, entre comillas, positivas para el productor y otras veces pueden ser negativas. Priorizar la gestión comercial. Esto decimos, ventas, compras. Hoy no solamente es importante poder ver qué es a cuánto vamos a vender, sino a cuánto vamos a comprar. Que si no tenemos precios a la vista de fertilizantes y de otros insumos que están ligados a los combustibles, a las importaciones y demás, estamos complicados porque nosotros no solamente necesitamos vender, necesitamos seguir avanzando en el ciclo productivo, que en este caso sería ya para la campaña 26-27. Entonces vendemos grano y compramos insumos para avanzar en la siguiente campaña, ¿sí? Entonces, la gestión comercial tiene que ver esto de ventas contra compras, ¿sí? Vamos a poner en principio, esta es una línea de tendencia de precios internacionales, justamente la tenemos a Silvia por allí, tenemos el precio granular de la urea,
de la urea granular, esto es costo seguro y flete. Es un precio puesto en el puerto de Brasil, incluyendo el costo que tiene que ver con el seguro y el flete con el que viene, ¿sí? Entonces, como la urea puesta en el puerto de Brasil, ¿sí? El precio, estas líneas que vemos son precios futuros de la urea, ¿sí? Hay cotizaciones y esto nos muestra que la urea pasó. Abajo lo que tenemos no es un año, son días. Acá está desde el 12 de febrero hasta el 11 de marzo, ¿sí? Estos son los días, o sea, día por día, cómo se fueron moviendo los precios. Fíjense, de $480 pasó la urea de mayo, del futuro mayo, que es este coloradito, a $580, y la urea de marzo y de abril, que es el amarillo y el verde, a $640. O sea, a $160 más la urea en los puertos de Brasil, la que viene de afuera, ¿sí? Esto como para que veamos una dimensión de lo que puede ser, digamos, un aumento de precios. Ahora bien, ¿en qué pensamos cuando pasa esto? Decimos, bueno, viene el tiempo de la cosecha, está avanzando la cosecha de maíz, y estamos ya a las puertas de arrancar con la cosecha de soja. Yo ya sé que tengo que afrontar costos logísticos, si tengo o no almacenamiento propio. Tengo un flete corto, que es el que me lleva la mercadería de la chacra al galpón. Tengo un flete largo, que es el que me lleva a puerto o al destino, ¿sí? Y les quería poner acá en Argentina este mapita que tiene numeritos, ¿sí? Es un mapita que ustedes pueden encontrar en CIO Granos. CIO Granos es una página que nos muestra las operaciones que ocurren durante el día. No solamente los precios de las operaciones, sino dónde ocurren, ¿sí? Y todos estos numeritos hablan de dónde se recibe mercadería. O sea, que se recibe mercadería en una zona en San Luis, en 3 puntos de Córdoba, en algún punto de Cuyo, en 2 puntos de Santa Fe y en Buenos Aires, ¿sí? Para marcar como los más importantes. Este es un grafiquito de ayer que también lo encuentran en CIO Grano, se los muestro para que lo busquen después y lo puedan ver, que nos muestra dónde ocurren la mayor cantidad de operaciones. Y este violeta, que es el que se lleva la mayor cantidad de parte, está hablando de maíz y de que han recibido la mayor cantidad de maíz de esta zona, ¿sí? De la zona del centro y oeste del país, ¿sí? Así que bueno, es como para que ustedes vean que realmente se está moviendo esto y ¿qué es lo que podemos ver acá? En este momento se están haciendo muchas operaciones de maíz nuevo, maíz 25-26, que ya está avanzando en su cosecha, que más o menos hay 5 millones de toneladas cosechadas, pero ya hay 10 millones de toneladas vendidas con precio. O sea, el doble de lo que está cosechado ya está vendido, ¿sí? ¿Qué pasa o qué va a pasar con esta herramienta comercial? Forwards a fijar. Vamos a repasar lo que es el forward a fijar. El forward a fijar es un compromiso de entrega de mercadería futuro que puede ser, a ver, yo te digo que dentro de 15 días te voy a entregar soja, maíz o demás, con una contraparte, con un exportador, con un acopio, con una industria, ¿sí? O con un feedlot, con alguien que me compre el grano, ¿sí? Luego el compromiso de entrega. Pero ¿sabes qué? No le ponemos precio, lo dejamos abierto. O como estamos en incertidumbre, no le pongo precio, lo dejo abierto, pero sí te digo que te lo voy a entregar. ¿Cuál es la ventaja del forward a fijar? A ver, ¿quién me puede decir, quién utiliza esta herramienta y quién me puede decir cuál es la ventaja del forward a fijar? A ver. Vamos, no sean tímidos. A ver. ¿Alguien por allí? No me hagan entrar a ver la sala y a empezar a señalar, que me pongo en maestra ciruela. A ver quién anda por ahí que me pueda comentar cuáles son las ventajas que cree que tiene el forward a fijar. Karina Cornejo dice la flexibilidad del precio. Bueno, por supuesto, la flexibilidad Carlos del Díaz precio. dice capturar una posible suba de precio. Exactamente, ambos son correctos, esas son como las ventajas, ¿sí? Poder capturar subas, pero por otro lado también comprometer la entrega, que en un momento de plena cosecha y cuando hay cuellos de botella de fletes, cuando se agolpan, digamos, la salida de flete, también es muy importante saber a dónde lo vamos a llevar,
Tenemos un grano que si no tenemos nuestros propios hilos, o queremos hacer directamente una entrega a puerto, y no hacerlo almacenar y pagar almacenaje, necesitamos cupo, necesitamos quien reciba esa mercadería. Así que muchas veces se utiliza el forward a fijar para, por decirlo de alguna manera en sencillo, sacarse de encima el problema de la mercadería física. Ya la tengo entregada, ya está en el lugar de destino, ya está. Y por otro lado, no fijar el precio en un contexto en el que podría llegar a ser alcista. Ahora, ¿cuál es la desventaja del forward a fijar? Básicamente la desventaja es que yo le estoy vendiendo mercadería a alguien que la necesita sin precio. O sea, es como se la doy a pagar. Está bien, yo le digo a pagar porque la quiero liquidar más adelante, porque tengo expectativas de que va a subir, pero en sí es como una especie de financiación que yo le doy a una persona que ya la va a estar usando, porque no es que va a esperar a, si ya va a estar utilizando esta mercadería, la va a estar convirtiendo en otra cosa, y realmente le estoy dando el poder de negociación completo a mi comprador, ¿sí? El poder de negociación se lo doy a él porque la mercadería ya se la entregué. Entonces después, más allá de que cuando sube la mercadería, la mayoría de las ofertas de precios suben, cada uno deberá ver cómo se negocia ese precio cerrado en el momento en el que yo fijo, ¿sí? ¿Cómo lo fijan? A precio pizarra, a precio de esa planta recibidora, a precio de referencia de esa planta, de esa empresa, ¿sí? Entonces, son cosas a preguntar, a consultar cuando hacemos estos forwards a fijar. Sí, listo. Vamos a fijar precio, pero ¿con qué condiciones y en qué rango de tiempo puedo hacerlo? ¿Sí? ¿Cuál es el precio de referencia al cual vamos a fijar el precio en el momento de tomar la decisión de liquidar definitivamente la mercadería? ¿Sí? Así que más que una desventaja, es un punto a tener en cuenta en este tipo de negociaciones, y como en el pasado en Argentina hubieron grandes problemas con esto, por incumplimiento de pagos, porque es un compromiso entre dos partes, es muy importante estos forwards a fijar, hacerlos mirando muy bien las condiciones contractuales y la confianza que tengamos en el receptor, ¿no? En el comprador. Ahora bien, pasamos rápidamente a herramientas de cobertura de precios, futuros y opciones. Además de esta entrega física de mercadería, tenemos las herramientas de futuros y opciones, que son las que se operan en el mercado a término. En Argentina es el mercado A3, ¿sí? Estos contratos de cobertura de precios no necesariamente terminan con recepción de la mercadería. Muchas veces se operan solamente para cubrir un precio. En estos contratos se negocia el volumen a cubrir, que son volúmenes cerrados, ¿sí? Nosotros en A3 tenemos contratos mini que son de 10 toneladas, ¿sí? Ahí lo podemos ver, este es cómo se observa en la página web de A3, ¿sí? Cuando entran a datos y a precios, a pizarra, se ve en la parte de agricultura, se ven soja mini, por ejemplo, soja mini mayo, julio, noviembre, tenemos diferentes contratos futuros. Ahora, tenemos contratos de 100 toneladas, que son los que generalmente se operan, son los clásicos contratos. O sea, si queremos, decimos, cada contrato son 3 equipos, ¿sí? de mercadería. Y después tenemos contratos de 1000 toneladas. ¿Cómo vemos los de 1000? Acá, por ejemplo, tenemos soja Rosario mayo 2026, soja mayo 2026 M. Ese M es de 1000 toneladas. Y generalmente lo utilizan los exportadores para cubrir grandes cantidades de mercadería, pero también están esos contratos. Entonces, 10, 100 y 1000 toneladas son los volúmenes que hay en contratos cerrados de futuros. Se negocian los precios futuros, que por supuesto cambian todos los días, acá ven cómo se mueve, como las otras curvitas que también les estuve mostrando, y la fecha de vencimiento, que si es un contrato mayo, por ejemplo, vence la última semana, la semana previa a que termine el mes de mayo. Normalmente es una semana antes de que termine el mes en cuestión, ¿sí? Si es mayo, será mayo, si es julio, julio y así. Estos futuros, acá pongo una frazadita porque actúan como una cobertura de precio. La idea es que nos cubran en el caso de que el mercado se ponga al revés. Se ponga en el caso del vendedor, que es el productor, que se ponga bajista, entonces yo me cubro con un precio y pongo un mínimo de precio de seguro. En estos contratos yo comienzo vendiendo como productor y termino comprando, ¿sí?
Normalmente, a veces sí, en A3 se termina entregando mercadería, pero normalmente no se termina entregando mercadería. Se termina comprando la mercadería que vendí y lo que ocurre es que se opera la diferencia de precio, ¿sí? Si vendía un precio, compro a otro y me quedo con la diferencia o pago la diferencia. Y en el caso del comprador, sea un exportador, un industrial, un ganadero, comienza comprando la mercadería y termina vendiendo la mercadería. Vamos a ver un ejemplo pronto de futuros, y ya me voy a ir acelerando. Vamos a hacer un ejemplo de venta futura mayo, que es lo que tenemos más cerquita, 2026, ¿sí? Vamos a suponer que yo, según cómo cerró el mercado ayer, la soja mayo terminó en $329. Si yo estoy por cosechar soja y digo, voy a hacer un contrato, voy a vender 100 toneladas de soja mayo 2026. Bueno, vendo a $329. Vamos a suponer que la soja, el conflicto termina resolviéndose la semana que viene prontamente y empieza a haber una fuerza en el mercado que tiene que ver con la mercadería física, que es la cosecha de Sudamérica. Bueno, vamos a suponer que la soja baja a 310 en plena cosecha. Lo que yo vendí a 329, me salgo de esa posición futura comprando en 310. O sea que me queda una diferencia a favor. Vendí caro y compré barato. Me quedan $19, ¿ok? Ahora, por otro lado, el vendedor, el productor, entrega mercadería, porque estos contratos futuros es bueno hacer estas coberturas con proporciones de mercadería que uno tenga pensado liquidar, ¿sí? Vender realmente en ese mes. Entonces cubre el precio de mercadería que realmente necesita vender en ese mes. Entonces sale al mercado y vende la mercadería cobrando $310. A veces no son exactamente los mismos precios en el disponible que en el disponible de la 3, pero vamos a suponer que sí para no complicar la cuenta. Entonces, cobra 310, pero en el mercado a término me dieron $19 por la diferencia de la venta-compra. O sea que yo termino cobrando $329, ¿sí? Que es el precio que yo cubrí en el futuro, ¿ok? Eso en un caso. Ahora, ¿qué pasa si pasa lo contrario? Este conflicto no cesa, las cosas se complican con las entregas de soja en Brasil, como decía Silvia. Bueno, empieza a haber cuellos de botella por todos lados y la soja sube a 340. Son precios que yo puse por poner, ¿sí? Esto puede ser 3.35, 3.50, o sea, cualquier precio. No. Ojo que este taller no incluye bola de cristal. Son supuestos. Entonces, de 300, yo lo que vendía a 329, ahora lo compro a 340. Tengo que poner $11 encima, ¿sí? Ahora, cuando yo salgo al mercado, entrego mercadería y cobro 340. Entonces, yo cobré 340, pero pago de esos 340 $11 y me quedo definitivamente con 329. Por eso es una cobertura de precio. Yo lo que hago es proteger este precio, ¿sí? Me pierdo las uvas, pero también quedo cubierto a la baja, ¿sí? ¿Se entiende esto? Ahora, es importante que veamos, ¿sí? Que hoy lo importante, más allá de ese precio concreto, es importante que veamos la relación insumo-producto, ¿sí? Porque el precio es bueno o es malo, depende de lo que me permite comprar. Entonces, si yo tengo la posibilidad de una suba, por ejemplo, acá tenemos la urea en verde, ¿sí? De una suba de la urea, vamos a suponer en un 25%, que es una de las noticias que estuvo corriendo, decimos, yo con una soja de $320, necesito 1,8 toneladas de soja para pagar una tonelada de urea al precio previo al conflicto. Ahora, si sube a $340 la soja y sube 25% la urea, igual con esa suba de soja tengo que pagar con más soja esa urea. Necesito 2 toneladas de urea para cubrir 2 toneladas de soja para cubrir 1 tonelada de urea, ¿sí? Entonces, digamos, el precio de venta va a ser bueno en la medida que a mí me permita comprar. Ahora, si el precio de los insumos sube más o en una proporción mayor a lo que el precio de venta, voy a estar en una relación más negativa de compra de ese insumo, ¿sí? No los quiero matar con esto, pero quiero que piensen que estamos hablando de ventas-compras y de que es
fundamental ver la capacidad de compra y un precio que podemos ver en la pizarra como fantástico puede no serlo si los costos se elevan demasiado, ¿sí? Bien, vamos a dejar opciones para la próxima, no me maten, pero necesitamos pasar a María José porque se nos está complicando. Lo que sí les voy a dar es esto, ¿sí? Bajo incertidumbre tenemos que recordar que la agricultura es un negocio de márgenes, ¿sí? El ingreso bruto es igual a rendimiento por precio, ¿sí? Estos grafiquitos los hizo Laura, que es parte del equipo, el año pasado. Ahora, el margen bruto es este ingreso bruto menos los costos directos. Entonces, en este momento necesitamos tener una relación firme entre lo que pasa con el precio y con esos costos directos. Así que yo necesito saber como productor que voy a entregar mi mercadería, pero necesito recibir también insumos para avanzar con el ciclo productivo, ¿sí? Más adelante, en los talleres que vienen por delante, vamos a avanzar también sobre lo que son costos indirectos y la importancia de descubrir el margen neto de la empresa agropecuaria, ¿sí? Pero vamos a hacer de mano de otros profesionales que nos van a estar colaborando con todo lo que son costos de estructura, impositivos y demás. Pero por ahora, enfoquémonos en precios, costos, ¿sí? Precios de venta, costos de compra. Ahora sí. En medio de la incertidumbre tenemos que avanzar con planificación y formación. Vamos a seguir con María José. A ver. Bueno, avanzamos con María José, te damos la bienvenida. Está sin cámara, pero bueno, ella nos va a presentar lo que nos trajo, que son datos claves climáticos que necesitamos tener en cuenta para este momento de el ciclo productivo y para lo que viene por delante. Así que bienvenida, María José. Arrancamos nomás con tu presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Gracias, Marian y equipo, por invitarme a participar. Y bueno, y sí, el clima o las tendencias climáticas son fundamentales a la hora de tomar decisión. Y vos cuando estaba charlando anteriormente con Silvina, si no me recuerdo el nombre, digo, con Silvia, cómo a nosotros nos está copiando esta situación. Rendimientos que esperábamos de maíz y se vieron afectados por la falta de precipitaciones que tuvimos desde fines de diciembre hasta prácticamente mediados de febrero. Entonces, bueno, impactó en todo lo que es maíz de primera, disminuyendo el rendimiento. Luego ellos también, excesos de humedad, nosotros también tuvimos la última precipitación el viernes pasado, acá llovió 160 milímetros. Entonces, bueno, eso Tremendo. complicó y dificultó o va demorando toda nuestra ventana de cosecha y con eso la calidad también. Entonces, bueno, ¿cómo estamos preparados o hacia lo que se viene en cuanto a la parte de clima? Yo ahora quiero compartir la presentación. ¿Se ve la presentación? Perfecta. Sí, bien, sí. Bien. Para hablar sobre las tendencias climáticas, que es lo que viene, siempre decimos necesitamos saber cómo estamos parados hoy. Una indicación o un parámetro que nos sirve o que nos indica en qué situación estamos es ver qué agua o qué reservas hídricas tenemos en el suelo. Y este mapita, si bien es del lunes, es del día 10, nos está indicando que en los primeros centímetros del suelo, qué disponibilidad hídrica tenemos. En este momento, estar en verde o en azul no es bueno porque nos está afectando la cosecha a nosotros. Es decir, tenemos todos los problemas y no solo problemas de suelo, si los llevamos a lo que es los problemas después que transmitimos al suelo por tránsito de maquinaria, bueno, no nos vamos a meter ahí, pero no es solo en la cosecha, después el daño que dejamos. Tenemos una muy buena disponibilidad hídrica en los primeros centímetros del suelo, pero cuando ya nos vamos a capas más abajo, hasta un metro, digamos, de profundidad del mismo, los perfiles o la disponibilidad de agua empieza a disminuir, no así en el centro norte de lo que es Santa Fe, donde tienen condiciones superiores al 60% de agua útil. ¿Y cómo llegamos a esta condición a nivel país? ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo acá le presento cómo fueron las precipitaciones en el último año en distintos puntos del país y los valores acumulados. La línea verde es lo que ocurrió en el último año. La línea gris
son los valores normales, el promedio histórico de los últimos 30 años. Entonces eso nos sirve para determinar o caracterizar nuestra región. Junín, bueno, la parte de Buenos Aires es altamente complicado con estos excesos hídricos, pero ustedes ven que en todo el país estamos con situaciones donde los valores acumulados superan ampliamente a los valores normales. Eso está bueno porque nos permitió una recarga de los perfiles. Digamos, nosotros teníamos problema de napa que se habían ido muy a profundidad, entonces ya esos valores de napas han ido aumentando. Y también en nuestra cajita de reserva para los periodos donde faltan agua, contar con esta disponibilidad hídrica. Entonces, en nuestro panorama en cuanto a disponibilidad hídrica de nuestros suelos, estamos en una situación altamente favorable para iniciar una nueva campaña. Y como estaba hablando ante María, José, sí. O sea que quiere decir que tenemos una campaña otoño-invernal promisoria, digamos, y si tenemos los insumos y todo eso, podríamos ir apostando a una buena producción. Así que es súper importante esto de acotar costos y poner buenos precios para aprovechar esta situación climática, digamos. Sí, sí. Ahora ya vamos a ir viendo qué es lo esperan, pero esperamos, digamos, iniciamos bien la campaña y tenemos buenas señales positivas. Nuevamente, esto es muy a nivel regional, porque si vos, lo dijimos a nivel regional, hay fluctuaciones, hay variaciones. Si vos me decís, me faltó nombrar algo que quería hacer, que ahora termino con ustedes y nos vamos a relevar toda la zona afectada que tuvimos de una granizada importante en la parte de Armstrong, Tortugas, toda esa zona, el 18 de febrero acá en Cañada, en esta región del sur de Santa Fe, fue una tormenta muy grande donde hubo pérdidas totales de los lotes. Entonces, bueno, hay mucha superficie afectada, entonces, bueno, ahora salimos a relevar con más imágenes para complementar información. Pero sí se espera una campaña con señales positivas. Y para poder ir viendo qué es lo que viene, tenemos que ver los jugadores a nivel internacional, a escalas planetarias. Y estos son nuestros forzantes atmosféricos. ¿Qué quiere decir que tengamos forzantes o las teleconexiones atmosféricas? Que cambios de temperatura en parte del océano, en los distintos océanos, van a afectar a los patrones de circulación general atmosférica. Estos cambios de los patrones de la circulación atmosférica van a tener distintos efectos en el país o en distintas regiones, como cuáles: aumentar la cantidad de precipitaciones, aumentar las temperaturas con disminución. Entonces producen alteraciones en estas variables más importantes. Todos conocemos el ENSO, que es el fenómeno del Niño, y en los últimos 5 o 6 años es lo que más conocemos. De a poquitos estamos conociendo lo que es el dipolo del Océano Índico, Madden-Julian y distintos forzantes o teleconexiones. Ya vamos a tenerlo después en el ENSO, pero les quiero mencionar que tanto dipolo del Índico como la SAN, la oscilación de la Antártida, están en condiciones neutrales, no tienen un efecto ni negativo ni positivo en el país. Sí tiene Madden-Julian, donde está activa e inhibiendo las precipitaciones en Litoral y Santa Fe y en la parte de Buenos Aires. En este momento que se inhiban las precipitaciones, son fundamentales para nosotros para permitir avanzar con la cosecha la gruesa. Pero ¿qué está pasando con lo que conocemos todo con el ENSO? ¿Qué pasa con las temperaturas del Océano Pacífico ecuatorial? ¿Y cómo va a implicar esto en el resto del planeta? Bien, ¿qué estamos viendo? Acá nos están marcando las anomalías, que es lo que realmente a nosotros nos importa. Y si ustedes ven, los colores que predominan en esta región donde nosotros vemos, acá tenemos Australia, acá está América del Sur, América del Norte, ¿qué es lo que está pasando en esta región ecuatorial? Las aguas están en valores entre 0,5 y -1. ¿Qué quiere decir? Que son valores normales de temperatura. No tenemos ni un sobrefriamiento ni están sobrecalentadas de estas aguas. Por lo tanto, esto nos da digamos,
que la fase del Niño predominante es la neutral. Condiciones normales de valores de temperatura. ¿En qué se traduce eso? Que bueno, no tiene un impacto directo en cuanto a las precipitaciones, ni las va a aumentar ni las va a minimizar. Este gráfico se traduce, resumido, en los valores, digamos, en la salida de todos los modelos que están pronosticando de distintas fuentes o de distintos centros de investigación. Están diciendo que para el trimestre marzo, abril y mayo hay un 90% de probabilidades de que esta fase, la fase neutral, se mantenga. Y para lo que es el trimestre a abril, mayo y junio, continúe siendo la fase neutral. Es decir, precipitaciones normales para nuestras localidades, nuestra región. Sí, acá tenemos otra señal que hace bastante que no lo estábamos viendo, es decir, prácticamente creo que hace 5 años que no se ven este predominio de las barras rojas. Continuaríamos todo lo que es el segundo semestre del año en presencia de precipitación, de una fase de Niño, que para nuestra región nos estarían indicando que las precipitaciones serían superiores a lo normal. Estamos muy lejos, estos pronósticos a medida que aumentamos la escala del tiempo disminuye su grado de certeza, pero nos está dando un indicio, que hay un 60% de probabilidades que tengamos el segundo semestre en fase de Niño. Entonces, bueno, es una muy buena señal para todo el sistema productivo. ¿Y cómo qué es, cuando hablamos de qué es niño, qué es niña, esta teleconexión, cómo afecta a nivel país o a nivel, vamos a decir, a una escala planetaria, para ver nuestros socios, como decía Marian anteriormente, que a ver, nosotros estamos produciendo, pero en Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Australia? ¿Qué pasa en Brasil? Bueno, que tengamos un niño nosotros tiene una correlación en aumento de las precipitaciones desde septiembre a mayo, pero fundamentalmente para el sur de la provincia de Santa Fe, en base a los estudios que hemos realizado, esta correlación es diciembre, enero y febrero. Eso es una correlación altamente significativa y positiva en cuanto tenemos niño y sí se marca con ese aumento de precipitaciones. Luego en los otros meses que quedan afuera, podemos estar en un niño, pero no es tan sensible esa correlación. Disculpen. Pero María miren qué José, pasa sí. María José, Sí. o sea que esa lluvia por encima de lo normal está justo durante el ciclo productivo más importante, pero no para la cosecha, digamos, de marzo en adelante, no tanto, si escuché bien, No. digamos, porque Sí. el problema es cuando pasa en marzo-abril, digamos, ¿no? Y se empiezan a inundar los campos y tenemos que cosechar. No es eso lo que está como óptimo si se diera de esta manera, que estamos con muchos meses por delante todavía. ¿Es así? Sí, perfecto. Ahí se ve Bien. la máxima correlación y vemos señales de más del 85%, digamos, con una correlación muy alta, que esos valores a nivel climático son valores altísimos. Bien. Entonces sí, se ve afectado. Por eso por ahí podemos tener un niño en agosto y me va a decir, pero no llovió más de lo normal. Bueno, no, porque en ese es un mes que no es sensible todavía a la correlación. Sí, te digo, tiene distintas correlaciones a nivel, no quiere, a ver, a nivel donde nos ubiquemos en el país. Si vos ves en este gráfico, que si bien es más chiquito, en el norte del país no nos está marcando nada. Que tengamos niño o no te está indicando otro cambio, un cambio en el patrón de las precipitaciones, o si te vas al sur, es como que depende de dónde nos ubiquemos, el efecto que tiene este fenómeno va a ser distinto. Pero lo que iba es que nosotros tengamos el impacto de las precipitaciones del Niño es positivo, yo lo veo positivo en este periodo. Miren lo que pasa en Australia, es periodo sin precipitaciones. Entonces, que tengamos un niño no significa que en todo todo el planeta va a llover. En algunas regiones tiene un efecto de aumento de precipitaciones y en el caso de Australia, en el norte de América del Sur, miren toda esta parte, hay una disminución de las precipitaciones. Miren en esta parte en América del Norte también cómo están afectando las precipitaciones, con una disminución. Entonces, bueno, eso a veces hay que considerarlo. Y ahora sí, ya saliendo del ENSO, bajando una escala,
acá lo que se muestra, toda esta información está toda disponible, toda abierta. Yo después les paso los links, no hay ningún problema. Esto está todo publicado del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Cómo van a ser el comportamiento de las precipitaciones? Y después vamos a ver las temperaturas en el trimestre marzo, abril, mayo. El Servicio Meteorológico Nacional, para hacer estos mapas, tiene en cuenta distintos pronósticos, tiene más de 7 pronósticos de centros internacionales, el europeo, el de Estados Unidos, el australiano, el brasilero y otras fuentes más de información, y en base a ese consenso saca las tendencias climáticas. ¿Qué nos quiere decir? La parte gris que ustedes ven en el mapa, que es todo el litoral, en parte del norte, Buenos Aires, todo el oeste de Santa Fe, se encuentran con precipitaciones normales para este periodo, marzo, abril y mayo. Aclaración, ya a partir de abril las precipitaciones empiezan a disminuir, los montos, los milimetrajes, empiezan a disminuir hasta junio, julio, donde son los valores menores, y ya a partir de octubre las precipitaciones nuevamente empiezan a aumentar en cuanto a cantidad. Entonces, ¿es normal que en julio tengamos 0 milímetros? Sí, es normal que en julio no tengamos precipitación, o igual que en junio. Entonces no se asusten, no se alarmen ante estos valores. Bien, después, toda la parte oeste de Santa Fe, creo que antes dije oeste, no, la parte este de Santa Fe con precipitaciones normales, la parte oeste de Santa Fe, toda la parte de Córdoba para este trimestre, se esperan que las precipitaciones sean menores a lo normal. Entonces, este dato es fundamental acompañarlo con lo que vimos al primero. ¿Cuánta agua tenemos acumulada en nuestro perfil para poder iniciar la siembra de trigo, por ejemplo? Porque si se esperan que no tengamos precipitación y no tenemos agua acumulada en nuestro perfil, ahí vamos a estar un poquito complicado con la preparación de nuestra siembra de trigo. Y ahora, acá yo les presento otro esquemita que también nos va a ayudar para ver a nuestros socios o no socios en cuanto a la comercialización. Esto nos vamos aumentando un poquito más a la ventana, ¿no? Salimos ya del trimestre marzo, abril, mayo, vamos a ver qué nos espera para abril, mayo y junio en cuanto a la distribución de precipitaciones, y acá presento un modelo de Estados Unidos. Pueden observar, miren cómo está Australia. Esto quiere decir que las precipitaciones van a ser menores a lo normal. ¿Cómo estaría afectando Brasil? En esta parte de Estados Unidos, ¿cómo estaría afectando? Nosotros acá a nivel de Argentina estaríamos en una región de climatología, todavía no se estaría definiendo, es decir, que las 3 categorías de ocurrencia de precipitación, es decir, que sean inferiores a lo normal, que sean normales o superiores a lo normal, tienen la misma chance de ocurrencia. Entonces ahí nos está generando mayor incertidumbre. No sabemos hacia dónde se va a disparar. Es normal en estos meses, ¿por qué? Porque se están reacomodando todos los forzantes a nivel planetario. Pero acá, si ustedes ven, ahora esperen que yo acá le preparé. Mientras Marian estaba hablando de qué estaba pasando acá en Estados Unidos, acá hice un zoom para el próximo trimestre, qué es lo que va a pasar en cuanto a las áreas con precipitaciones menores a lo normal para América del Norte, y ya recortando en América del Sur, qué es lo que va a pasar. Toda la parte de Brasil, si bien acá, mira acá cómo se ve un poquito más el esquema, donde hay precipitaciones superiores a lo normal, pero quería volver a Argentina, donde para lo que es el sur, digamos, de Buenos Aires, parte de La Pampa, se esperan que las precipitaciones sean superiores a lo normal. Acá vamos a ver, entre paréntesis, cuáles son los problemas que puede llegar a ocurrir que tengamos precipitaciones superiores a lo normal en esta región. Y para poder ver esto a modo de resumen en cuanto a las precipitaciones, cómo venimos con las precipitaciones, justo me está tapando esta partecita, podemos ver que después de 1, 2, 3, 4, 6, de 6 años con precipitaciones menores a lo normal, el 25 cerramos a nivel país con precipitaciones superiores a lo normal. Entonces, bueno, eso nos posiciona bien, como dijimos, en la base de reservas hídricas de nuestros sistemas. ¿Y qué pasa? A ver, se me trabó acá. Acá.
en cuanto a lo que nos importa a nosotros, y es fundamental cómo se estuvieron comportando las precipitaciones en el otoño, fundamental para el inicio de la fina, con valores de nos encontramos que estos últimos otoños tuvimos precipitaciones superiores a lo normal, y ya lo vimos la campaña pasada, en los últimos inviernos, donde estas precipitaciones, hicieron la diferencia en los rendimientos récord que tuvimos de trigo en prácticamente toda la región. Entonces, bueno, creo que seguimos con, si se cumplen los pronósticos, vamos a estar en esta misma tendencia para este otoño 26. Y sí, todos datos de precipitación va acompañado de temperatura. ¿Y por qué es importante conocer las temperaturas? Y ya termino, Marian, no me mates por lo extendido. Porque las temperaturas nos va a determinar cuál es nuestra demanda atmosférica o del ambiente que vamos a tener. Y si ustedes ven para lo que es el trimestre marzo, abril y mayo, están indicando que las temperaturas medias van a ser superiores a lo normal en todo el país. Cuando vemos qué es lo que se pinta o qué es lo que estamos viendo para el próximo trimestre, abril, mayo y junio, miren lo que es este mapa, es todo rojo con algo puntual acá en Australia, donde se esperan temperaturas inferiores a lo normal, pero el resto del planeta hay esta tendencia de temperaturas superiores a lo normal. Y esta tendencia de temperaturas superiores a lo normal, miren cómo lo podemos visualizar con las anomalías de temperatura a nivel del país. Esto es a nivel anual, desde el año 61 hasta el 25, prácticamente desde el 2011, cómo va creciendo el aumento de las temperaturas medias. Un valor a tener en cuenta. Y ahora quiero venir acá y después vemos lo que les quería comentar. Y sí, ¿qué es lo que estamos viendo acá para el otoño? En el trimestre otoño, acá ya tenemos un poquitito más de variabilidad. Tuvimos un 22, un otoño muy frío, si se acuerdan, y que este 22 fue fundamental para los que estamos en maíz y en maíz tardío, para el control de Dalbulus maidis, chicharrita. El 24 también tuvimos, si bien tuvimos temperaturas medias, tuvimos marcado un otoño con temperaturas muy bajas, que hizo que este valor mínima no esté por debajo de los valores normales. También favoreció para el control de Dalbulus maidis, y el 25 cerramos con valores positivos. Y podemos observar la presencia de este Dalbulus maidis en nuestra región. Entonces, fundamental que ocurran estas temperaturas para este control de Dalbulus. Que tengamos temperaturas superiores a lo normal no necesariamente se correlaciona con que no tengamos heladas tempranas, pero esto nos vamos a meter un poquito más adelante, en otro momento, para no demorar más. Así ya te resumo, Marian, y termino. Temperaturas, en resumen, ¿qué nos espera para este trimestre? Temperaturas medias normales, temperaturas medias normales o superiores a lo normal para todo el trimestre, y se va a mantener en gran parte del próximo trimestre también, como hemos visto, según los pronósticos de IRI. Precipitaciones normales para el trimestre de marzo a mayo, y para el próximo trimestre, según IRI, un solo pronóstico, estaríamos en una región de climatología de incertidumbre. Y sí, para todo el otoño nos encontramos en una fase neutral, donde las precipitaciones no se verían afectadas por este fenómeno. Así que muchísimas gracias, y cualquier cosita estamos para poder charlar. Impecable, impecable. Muchísimas gracias. Creo que nos diste un buen pantallazo de lo que nos espera en el corto y en el mediano plazo. Bastante esperanzador climáticamente hablando. Te puedo decir que yo traje las malas y vos trajiste las buenas. Después de 5 años, creo que tenemos buenas noticias, porque siempre era falta de agua. Así que ahora sí da gusto hablar de clima, ahora. Sí, claro, claro. Ahora sos la chica de las buenas noticias. Sí. Bueno, te cuento, María José, que nosotros para arrancar con estos talleres estuvimos consultando a algunos productores referentes sobre los temas que les interesaba saber para desarrollar durante los talleres 2026. Bueno,
Uno Bien. de ellos me dijo, yo quiero saber exactamente cuándo va a llover y cuánto va a llover. Así que te lo dejo de tarea para el resto del año. Sí. Imposible. Me piden bola de cristal, ¿viste? Bueno, no, Sí, pero te sí, no. vamos a estar invitando más adelante, si se puede, para ir avanzando sobre el ciclo del clima y sobre las decisiones que tenemos que tomar al respecto. Así que quédate porque sos de las nuestras, María José. Así que te vamos a estar llamando y molestando bastante seguido, ¿eh? No, por favor, un gusto y un placer estar con ustedes y bueno, y ver, el clima es transversal a todos, entonces bueno, estamos y contar con estas herramientas, como decimos, ayuda muchísimo a tomar las decisiones. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, María José. Dios te Chau. bendiga. Y bueno, sabemos que tenés otros compromisos, así que después Sí, tirarnos el chusmerío de qué pasó con esta zona afectada, que realmente fue un lío bastante importante. Así que después nos vas a sí, estar yo ahora contando. ya me estoy yendo para el campo y les comparto. Saludos y que termine muy bien el día. Gracias, María José. Bendiciones. Chau, chau. Bueno, volvemos con Silvia, Navarro. El año pasado, Silvia nos había prometido que nos iba a comentar un poco respecto del perfil, de la visión del productor en Brasil. Y bueno, cuando cerramos el año pasado no la pudimos tener por causas de fuerza mayor, así que arrancamos el 2026 con ella y vamos a volver a compartir pantalla. Vos, con total libertad, Silvia, me vas a ir diciendo qué es lo que necesitas ir viendo, así que yo voy pasando a medida que vos me vas diciendo, ¿sí? Arranca Bueno, nomás. bueno, buenísimo, Marian. Bueno, la idea un poco ahora es tal vez un tema más, distendernos un poco después de las tensiones de mercado que estuvimos viendo y compartir un poco cómo es la situación del agricultor brasileño, que es nuestro vecino. No para compararnos necesariamente, creo que como las personas, cada país también va reaccionando de acuerdo a su contexto y a su historia. Entonces, para situarnos un poco cómo, y realmente dar esas diferencias que existen entre uno y otro, a pesar que seamos vecinos, y contextualizarnos, ¿sí? Brasil, por más que esté al lado, me parece importante entender eh, que Brasil, si vemos esta definición de zonas o climas, ¿no? Está definido en las zonas naranjas y amarillas, que son climas tropicales, por eso existe esa música que dice Moro en un país tropical. Y eso ya nos coloca en dos puntos de partida diferentes, ¿sí? Eh, Obviamente no solamente va a ser una cuestión de diferencias de temperatura, diferencias de clima, de lluvias, diferencias de horas de luz, que son que van a tener sus pros y sus contras para los diferentes cultivos, ¿sí? En el siguiente slide vamos a ver, por ejemplo, el régimen, está muy conectado con todo lo que vimos recién. Eh, el régimen de lluvias aquí, Brasil, si bien tiene las estaciones están más marcadas por la estación de lluvia o no, que es típico de lugares tropicales, ¿sí? Los milímetros acumulados también son totalmente diferentes. Mato Grosso va a estar en lo que es esa línea verde del centro, más o menos. Comparte esas líneas azules también. Y si vemos los milímetros, son 2000 milímetros anuales acumulados. En mi región, que soy chaqueña, obviamente tenemos con mucho menos de 1000 milímetros en el año. Mucho menos. Entonces, también tenemos, igual, a diferencia también de Argentina, esos milímetros son acumulados en una parte del año, ¿no? Cuando se corta, las lluvias se cortan hasta que comienza la estación lluviosa, ¿sí? Que es algo un poco más diferente de las regiones productivas de Argentina, porque sí tenemos estaciones más marcadas en otros puntos del país, en Argentina. ¿En qué viene este contexto de entender que Brasil es un país tropical?
Ahí está bien el siguiente slide. Bien, bien. Ahí está. Y para entender un poco el contexto del productor brasileño hoy, la soja venía de climas más templados, inclusive en los años 80, cuando empieza a introducirse la soja en Brasil, venía de Argentina, mucha soja. Se cuenta la historia que se le llamaba la soja Maradona y entraba de contrabando por Río Grande del Sur. Entonces, Brasil no la conocía y al principio no tenía como mucha esperanza sobre la soja porque no tenía nada que ver con un clima tropical. En esa jugada aparece Embrapa en los años 80 con un plan de tropicalización, ¿sí?, de la soja. Y que realmente, si uno lo ve desde ese tiempo para acá, Embrapa, que es como el INTA, para quien no conoce, Embrapa es como el INTA de Argentina, es la institución que nuclea la ciencia y la investigación en la agricultura. Sin ese gran proyecto, ¿no? No existiría la producción de soja y no existiría la fuerza que vamos a ver de acá a poquito, la fuerza que tiene este cultivo, ¿sí? Entonces podemos decir como que la historia de Brasil productivamente cambia, ¿no? Y de una forma fabulosa, vamos a decirlo. Y hace muy poquito, ¿no? Porque esto desde el 80, o sea, acá nomás, digamos. Sí, sí. Y bueno, es importante entender eso, cómo ciertos planes estratégicos consiguen cambiar el destino tal vez o influenciar muy fuertemente en el destino económico de un país, ¿sí? Aquí vemos una línea histórica de 10 años y si vemos la línea histórica en 40 años vamos a ver el gran cambio. Vamos a ver las líneas de áreas cosechadas en Brasil y la primera línea, las superiores, soja, ¿sí? Entonces, en 10 años simplemente pasaron unos 33 millones de hectáreas a 49 en 2025, ¿sí? Que es esta cifra que están dando. Si uno hace ese paralelo en Argentina, en nuestro nivel productivo siempre está alrededor de 50, siempre uno parte, bueno, alrededor de 50 millones de toneladas de soja, más o menos hectáreas. En 20 años se mantuvieron más o menos esos números, ¿sí? ¿Por qué se da toda esta expansión? No solamente obviamente por la tropicalización de la soja que consiguió subir del Río Grande del Sur hacia todo lo que es el norte, y por ciertos, por un contexto económico, ¿sí? En el siguiente, bueno, perdón, bueno, acá también podemos ver, acá vamos a ver cuáles son el perfil de cultivos se dice en portugués, el perfil de cultivos que existe en Brasil. La soja es el principal, no hay discusión sobre su participación económica. Después la caña de azúcar, que es histórica en Brasil, obviamente por su clima tropical. Lo que estamos viendo ahí son millones de reales que ingresan, digamos, al Producto Bruto del país, por decirlo, en cada uno. Y ahí vemos tremendo, la soja se lleva todos los premios. Sí. Y cuando yo no soy economista, soy agrónoma, por ahí a veces soy bastante más generalista en los números, pero cuando uno los ve en impacto de PBI, hablan del 25%, y en Brasil eso es muy fuerte, es un número muy, muy fuerte. Luego sigue la caña de azúcar, aquí también existe mucho lo que es el proyecto etanol, fuertísimo, de casi 50 años, que genera toda esa atracción no solamente productiva, sino también industrial, ¿sí? Y después el maíz, que siempre se complementa en el esquema productivo, así como en Argentina, para el productor, con soja y maíz. Y después van a tener una participación muy, muy importante en café,
que ya son regiones específicas y es otro tipo de productor, que no lo vamos a ver ahora, al igual que los productores de naranja, que son los productores de frutas, vamos a decirlo, hay productores de arroz, bananas muy fuerte, y después hortalizas, que es fuertísimo también, ¿sí? Pero bueno, ese es el foco. ¿Cuál es el calendario del agricultor brasileño al tener ese clima tropical, vamos a decir, con áreas que tienen, así como nosotros cuidamos mucho el tema de en Argentina, el tema de las heladas, y nos movemos en base a ello? Ellos se van a mover más en base al calendario de lluvias, porque las temperaturas por ahí solo de Paraná para abajo tienen un comportamiento más como Argentina, después de Paraná para arriba las temperaturas varían bastante menos. El calendario entonces, ellos tienen una soja que la empiezan a sembrar en primavera, ¿sí? Y la están cosechando ahora, que comenzaron ya en febrero, dependiendo de cómo se den las lluvias, entre febrero y marzo, ¿sí? Vamos a hablar de Mato Grosso, Giovanna, obviamente que tenemos distancias gigantes, 2000 kilómetros entre puntos y puntos, pero es más o menos esa fecha, y en cuanto ellos entran con la cosechadora, salen con la cosechadora, ya entran con la sembradora de maíz por atrás. O sea, si no es en el día, va a ser en esa semana. Entonces, conectan dos zafras en instantáneo, digamos, lo que les da una liquidez también a lo largo del año, lo que los sustenta con una liquidez, están andando en forma continua, ¿sí? Claro, porque por lo que veo es primavera, soja, verano, salen de ahí, se meten en maíz y terminan el invierno con el maíz, y ya después de vuelta primavera, soja, o sea, son dos cosechas gruesas en el año. Tremendo. Sí. Uh-huh. Y eso es la particularidad de la temperatura también, ¿no? Claro. El punto de ellos más importante es acumular agua en estos meses, entre febrero y abril, conseguir acumular buenas aguas, un buen perfil de humedad para poder sostenerse durante el otoño-invierno, que es seco. Las lluvias van a comenzar a partir de septiembre, ¿sí? Entonces, y ese mapa que nos mostraba recién sobre el comportamiento del niño, es muy clave en zonas productoras de Brasil, porque el régimen, o sea, si bien si el acumulado de agua es muy bajo, a ellos les repercute mucho en ese maíz safrinha, ¿no? Entonces, puede ser, impacta mucho productivamente, ¿sí? El comportamiento del niño en zonas productivas como Mato Grosso, en Brasil, ¿sí? Bien. Puede ser el siguiente. Ahí vemos dónde se produce más soja en Brasil, obviamente Mato Grosso, que es ese corazón ahí, que es como el centro del centro-oeste, se le dice, en Brasil. Y Goiás, y después tenemos dos puntos fuertes, que son Río Grande, Paraná y Río Grande del Sur. Gracias, Marian. Que ellos tienen un comportamiento climático y un comportamiento, esa visión del productor es muy parecida también al productor, se asemejan un poco más al productor argentino. Porque son los gaullos. Los gaullos. Uh-huh. Porque estamos muy conectados en la posición climática, en la posición estratégica y demás, ¿sí? Siguiente. Para entender primero esa visión del productor brasileño, y entendimos un poco dónde está él, en qué tipo de clima está, qué recursos tuvo de clima. También tenemos que entender cómo es la posesión de tierras en Brasil, ¿sí? Según el último censo, que fue en 2017, se lo repite cada 10 años, IBGE es el INDEC nuestro, la propiedad privada es casi el 80%. O sea, son dueños de tierra, y eso obviamente ya es un punto de partida
bien diferente a Argentina. No sé, Marian, si vos tenés como la proporción Sí, de más o Argentina. menos desde hace ya una década o más, un 70% se trabaja en tierras alquiladas, así que podemos decir que la mayoría de los productores son arrendatarios, a diferencia de lo que veo, que el 80% de los productores agrícolas en Brasil son propietarios. Sí. Exactamente al revés, podríamos decir. Y si uno va dicen ahí, llegando al 90% en establecimientos así arriba de 2.500 hectáreas. O sea, los productores más grandes son más dueños todavía, vamos a decirlo. Claro. Y en ese mapa anterior, Marian, todavía hay, vamos a ver que esas zonas azules son establecimientos con tamaño mayor al promedio, ¿sí? Entonces los establecimientos más grandes están del centro para arriba, ¿sí? Es donde más se produce. Donde más se produce. También es importante entender que así como la soja tiene, ese proyecto tiene 40 años, Mato Grosso también tiene 40 años, ¿sí? Entonces, Mato Grosso nació con la soja, por decirlo de alguna forma. Y sí, entonces es súper interesante entender esa historia, cómo en 40 años te cambia todo un país, ¿no? Y bueno, eso a modos, obviamente esa relación, ese factor productivo de la tierra, ya los pone en un punto de partida diferente al argentino en cuanto a costos, ¿sí? Y a cinturas para ajustar márgenes o no, ¿no? Claro. Así que ese es un punto. El siguiente, a ver. Dentro de la estructura, así como en qué otros puntos somos o se da diferente este complejo de la soja, que Argentina. Este es un balance general de CONAP, que CONAP sería algo así como la bolsa de cereales, pero no tanto, ¿no? No sé. Pero es una institución pública que nuclea los números de producción y balances generales de los granos. Por ¿sí? los números que publica, tiene mucha relación con la Secretaría de Agricultura en Argentina, Sí. que digamos ponen estimaciones de rendimientos, avances de siembra y de cosecha, digamos, tiene bastante que ver, que sigue como la estadística productiva del Eso país. mismo. ¿Qué es lo que les traigo en este punto? Simplemente para que tengan ideas de proporción, así como Brasil produce soja, vamos a ver 2025-26, 177 millones, para exportar dice 112 millones. Entonces, es una proporción altísima que va destinado a la exportación. Si vemos un balance en Argentina, ¿cuál sería nuestra proporción? No, nada que ver. De 48 millones exportamos entre 6 y 9, digamos, en grano, ¿no? Como grano. Sí. Y 9 son valores ya altos por tensiones políticas, ¿sí? Por tensiones geopolíticas. Entonces, ese es otro punto. Brasil va a producir para exportar. En cuanto a Argentina se caracteriza y termina siendo muy, muy importante en el mercado global en sus subproductos, que son farelo es harina y óleo son los aceites, ¿sí? Entonces, también tenemos, son dos puntos diferentes, ¿sí? Y eso nos va a llevar también a tipos de negociaciones diferentes, porque una cosa es producir y ya entregar, y otra cosa es hacer negociaciones para la industria, ¿sí? Entonces también te coloca en un contexto diferente. Bueno, eso después hay otro punto también, que lo que acá se está se está aumentando en el consumo doméstico son las políticas de biocombustibles. Que todavía Argentina
Sí, Perdón, no, está perdón. bien, María. Está bien que te lo cambie, perdón. No, está bien, era un comentario solamente para tenerlo en cuenta que si bien Brasil tiene ese foco de exportar el grano, también en los últimos años está con una política más agresiva en cuestión de consumo doméstico para biocombustibles, ¿no? En cuanto a otros factores que tiene el productor o herramientas que tiene a disposición en Brasil, tenemos esa cuestión de que es dueño de tierra. También, a diferencia, yo no tengo números de Argentina exactos sobre el comportamiento de las cooperativas, pero aquí las cooperativas vemos el impacto que tiene, dice que llega a 11% de establecimientos de todo el país, pero ese 11% de establecimientos en todo el país, el acceso, la conexión con las cooperativas se van a dar mucho más en el sur, donde los establecimientos son más pequeños, ¿no? Pero esto crea también como un ambiente de negocios para el productor histórico y de estabilidad dentro de un circuito, de un circuito regional, ¿sí? Obviamente desde lo que son, las cooperativas aquí están muy bien vistas, digamos, ¿no? Por su conexión con el productor, por su capacidad de crédito, no solamente reciben granos, tienen como toda una cadena integrada de transformación y una adherencia a la región muy fuerte, ¿sí? Entonces, ese es un punto que las cooperativas en el centro sur para abajo de Brasil cumplen un papel muy importante, ¿no? Para el productor. Charlamos el Siguiente. otro día Sí. y me contabas esto, ¿no? De que no solamente trasladan el grano, digamos, o sea, en la parte de comercialización del grano y en la parte de abastecimiento de insumo al productor, sino lo que bien decías recién, la integración vertical. Entonces, muchas veces la misma cooperativa produce carne, produce otros bienes de mayor valor. En Argentina está arrancando con algunas iniciativas, pero todavía falta bastante como para esta integración vertical, ¿no? En industria también aceites, harinas, estamos encaminados, pero Brasil en eso, habiendo empezado después, creo que nos sacó bastante ventaja, me parece. Sí, sí, bueno, la cooperativa ya es una cuestión social de entender cómo se da el circuito cultural también, ¿no? Pero es un punto interesante para entender, a ver para poder tener curiosidad y saber por qué está funcionando en algunas regiones. Obviamente que si vemos el mapa, son muy fuertes en la zona sur. Bien. ¿Por qué? Porque son productores más pequeños, ¿sí? Y cuando vamos a Mato Grosso, a Mato Grosso ya son productores gigantes, ¿sí? Que ya van a tener otro tipo de estructura y ya tienen su misma empresa dentro, ¿no? Funcionan en otra circunstancia. Siguiente. Hay hablando de cooperativas, como las cooperativas son importantes en el crédito rural, ¿sí? Esto también, esto viene del Banco Central de Brasil y que va a generar todo ese movimiento dentro de la cadena productiva brasileña, ¿sí? Entonces realmente son un punto muy importante, 19% en los créditos, 55% viene de bancos públicos y 26% de bancos privados. Eso es solo para tener como un pantallazo de la parte de créditos, ¿sí? Siguiente, hablando de créditos, una acción importante en Brasil es lo que tiene que ver con algo que se llama plano Safra, ¿sí? Que es un plano cosecha, podríamos decir, un plan de cosecha que viene desde el año 2003, también más de 20 años. Y que incentivó muchísimo, generó
un contexto de créditos. O sea, Brasil todos los años tiene un presupuesto específico para este plano Zafra que va a ser destinado a través de diferentes canales de crédito para que los productores puedan tener acceso a créditos muy especiales para cubrir costos operativos, inversiones y comercialización, inclusive la comercialización. Obviamente hay un montón de detalles, quién entra, cómo se entra, pero el crédito yo creo que en el siguiente tenía un gráfico de más o menos de volúmenes, de cómo, de cómo fue creciendo ese crédito o ese presupuesto a lo largo del tiempo, y si lo vemos desde el 2003, que no conseguí un gráfico entero, y todo eso acompaña a esa línea que vimos al principio, de cómo la soja fue creciendo y pasando de 33 millones de hectáreas en 10 años a 49. O sea, se da en un contexto de incentivos de créditos especiales que incentivan la inversión. Uno de los puntos más también, si uno compara un poco en esa situación de, aquí son muy dueños de máquinas también. Son dueños de tierra y son dueños de máquinas. Había un incentivo a la capitalización, digamos. Sí. Entonces se ha desarrollado mucho más. Bien. Y bueno, ahí en ese gráfico lo vemos muy marcado, ¿sí? Cómo fue el foco, al crédito. ¿Sí? Siguiente, en cuanto, bueno, eso es lo que tiene que ver un poco con cómo es el contexto del productor y cómo es la cuestión del precio del productor en Brasil. Básicamente, este productor tiene un precio de soja disponible en un mercado físico, negocia, y después va a tener otros dos tipos de precios más en el general, que son precios balcón, se le dice, que son precios con un descuento que están dados por las cooperativas, pero ahí ellos ya colocan en ese precio el acondicionamiento del grano y demás. Entonces va a negociar en esos dos entregas disponibles, vamos a decir, y después va a tener una negociación de precio futuro. Ese precio futuro va a estar más condicionado a las variables de precio. Creo que tenemos la siguiente, que va a ser dólar, como cuáles son las variables que el productor va a mirar para pensar en el precio futuro. Va a pensar mucho en el dólar. Ahí vemos como el dólar viene subiendo, la relación de dólar real brasileño viene subiendo. Está devaluando el real y Sí. esto en plena cosecha es positivo, digamos, ¿no? Porque le rinde como más dólares, digamos, le rinde más reales cada venta que hace el productor. Y un punto que aquí no, en nada, nosotros pensamos en todo en dólares, ¿sí? En Brasil es siempre real y no están convirtiendo todo el tiempo, si gasté cuánto en dólares. Ellos están convirtiendo todo el tiempo reales por sacas y se mueven de esa forma, ¿sí? Claro. No son dólares por tonelada, son reales por saca. Y cada saca más o menos son 60 kilos, tengo entendido. Sí. Saco. Entonces, obviamente que ellos miran el dólar porque es una variable de precio, porque Chicago viene dolarizado, vamos a decirlo. Igual que en Argentina también miramos el precio Chicago. Después van a ver el precio, la cotización del dólar futuro. Un punto súper relevante siguiente, puede ser también, Marian, es el tema de la logística en Brasil. Entonces ahí tenemos, haciendo líneas paralelas con Argentina todo el tiempo mira dólar, Argentina viene trabajando con muchos dólares en paralelo, y ahora recién comenzando a alinearse esas cotizaciones en paralelo. Eso le da, en Brasil eso da un poco menos de tensión, vamos a decirlo, de especulación. Hay una cotización futura, una cotización del día, etc.
La cotización de Chicago es la de cotización de Chicago. Y en cuanto a logística, que también va a influenciar en ese precio futuro, en los dos precios, en la verdad, es el tema de la logística. Y Mato Grosso, que en líneas paralelas, Argentina produce alrededor del puerto, vamos a decirlo, gran parte de su producción, ¿sí? En la famosa zona núcleo. Y si dijéramos que Brasil tiene una zona núcleo, esa zona núcleo es Mato Grosso, pero Mato Grosso no tiene el puerto o salida rápida del mar. Entonces eso va a impactar mucho y es un punto de mucha tensión en Brasil constantemente, ¿sí? Así como recién hablamos hoy, si empiezo a tener una traba en Santos, que está allá abajo, que es uno de los puertos principales de soja, que es el puerto de Sao Paulo, si empiezo a tener a trabarme ahí, es como es un circuito, o sea, empieza a trabar, me empieza a trabar en todas partes, ¿sí? Sí, porque y, para llegar de acá a acá, ¿cuánto tiempo es más o menos? y son 2.500 kilómetros, 2.000 a 2.500 kilómetros, es mucho. O sea que si acá se traba, esto que tiene que salir, deja de salir y así, Y es sí, un y sí, tremendo porque el cuello de botella en la cadena de suministro. por eso es un tema, primero cuando uno ve Brasil es un continente, ¿sí? Es continental en medidas. Y es un punto de mucha relevancia y de impacto al final del día en las negociaciones de precios, ¿no? Por ahí en Argentina, como realmente la producción se nuclea mucho y, Claro. y la industria, y el grano va mucho a industria, como lo vimos en líneas paralelas. Acá el tema de la logística es un punto relevante, ¿sí? Mato Grosso hoy está desarrollando lo que es el arco norte, que es lo que sale por el Amazonas, por río, sube hasta Portobelo, comienza el río y va a ir hasta el río Amazonas y poder ¿Cuánto hay salir por... más o menos acá para diferenciarlo con el puerto, digamos, hasta Portobelo? ¿Cuánto hay? Y ¿1000 ahí debe haber o 500 menos? kilómetros, 500, sí. es mucho menos, claro, 500 No, es kilómetros. mucho. Y además Claro, creo que van por barcazas también, porque ahí hay claro, mucho más ríos, barato. ¿no? Claro, Igual hay un desarrollo de trenes también, que eso es lo que le va a dar impulso de acá para el frente a esas exportaciones. Eh, pero bueno, siempre el tema de camiones y trenes siempre genera tensiones también de discusiones a largo plazo. claro. Pero bueno, eso es, existe un desarrollo de trenes ya también en líneas de trenes y tienen muchos ríos, entonces existe una forma, pero bueno, recordemos siempre, todo esto tiene 40 años. Claro, está en desarrollo todavía, Sí, pero es un sí. desarrollo que va a dar un salto tremendo si llega a concretarse, ¿no? O sea, cuando se concrete, que para tener en cuenta. Bien, bien. Ujú. Entonces, eso son puntos bien diferentes. El fin de la producción del grano, cómo cotizan, cómo es el tema del dólar, cómo es el tema de la logística, son puntos diferentes de Argentina. El siguiente, a ver qué. Me parece que ya estamos. Sí, Ahí. sí. Para entender cómo es la situación del productor y Marianela usó una palabra cuando hablábamos sobre esto, la visión productiva del productor es producir. O sea, él está como en esa línea de producir más y viene en esa línea de expansión, ¿sí? En cuanto a veces el productor argentino tiene que pensar, hace 20 años viene pensando muchas variables además de producir, Sí, ¿no? sí, eso nos da otro punto de partida para tomar las decisiones, ¿no? Ahí Héctor Lorda pregunta si hay establecimientos mixtos agrícola-ganaderos, si existe Sí. esa forma. Sí existe y tiene mucho que ver con la expansión, porque obviamente también si vemos la calidad de tierra, si viéramos mapas de tierra, de uso de tierra, también no todas las tierras tienen, la zona núcleo de Argentina tiene solo clase 1, ¿sí? Entonces
En Brasil no, y ellos tienen producción mixta en muchos lugares y es una de las formas en las que ellos consiguieron expandirse y combinar, ¿sí? Combinarse estratégicamente. O sea, hay una gran salida de grano desde la zona de Mato Grosso, el núcleo, digamos, productivo, pero también hay producción ganadera ahí. Sí. Bien, Sí. bien, Es bien, otro bien. ganado, es otro tipo. Sí. Y ellos mismos están creando también, Mato Grosso está creando un círculo, ¿no? De propio consumo, o sea, producimos pero consumimos acá. Claro, Para, como un autoabastecimiento por sí. ser tan alejado al resto, es decir, no traigamos de otro lado, pero tampoco nos llevemos, cosa que nos autoabastezcamos. Está Sí. tremendo eso. Bueno, falta que se ponga una plantita de producción de fertilizantes y estamos hechos. Le falta Sí. gas natural ahí para empezar a hacer Y eso. está al lado de Bolivia, que para ellos es clave el tema del gas. Estratégico. ¿Viste una idea ahí? No sé. Por eso digo, ¿viste? Tenemos ahí, faltan un par de líneas y ya lo tenemos pum para arriba. Bueno, tremendo. La visión del productor brasilero es como decís vos, productivista. Está pensando en cómo sembrar y cómo hacer producir más cada hectárea, mientras en Argentina queremos mayor rendimiento, pero también necesitamos saber cómo financiarnos, a qué tasa, si la inflación va a seguir contenida, si la macroeconomía va a seguir por esta línea o no, y estamos siempre pensando, ¿no? En tipo de cambio, a diferencia de Brasil que piensa en reales. Así que hay diferencias, pero también hay similitudes y es la vocación productiva. Sí, y ese es el punto. También cuál es el momento, la reflexión que hago, ¿no? De Argentina en medio de todas esas incertezas, como se diría acá en portugués, consiguió sostenerse. Y yo pienso mucho que tal vez ahora Argentina empieza a explorar un nuevo potencial, ¿sí? Colocando energía en pensar en las cosas que tiene que pensar, que Sí. son En rendimientos producir. promedios, es cierto, hace muchos años no rompemos techos productivos, pero eso ya los últimos años empezó a cambiar y ya empezamos a romper algunos techos. Realmente en trigo lo vimos, en maíz lo vimos, allí está Héctor por la zona de La Pampa y creo que por la zona de La Pampa exploraron, hicieron un ensayo con riego y hubo un maíz que superó los 200 quintales, o sea, estamos hablando de algo inédito, digamos, ¿no? O sea, nunca visto en Argentina. Entonces, la medida que la tecnología pueda empezar a pensarse desde lo productivo y salir del especulativo, creo que sí tenemos una mirada como abastecedores, ¿no? El otro día estaba con una radio de tu zona, de Chaco, y un productor preguntaba ¿cómo está Argentina parada en este momento de la historia? Si es que acaso estamos parados en una situación competitiva para poder salir al cruce en un momento de conflicto, ¿no? Y la respuesta es que, bueno, estamos bastante bien estratégicamente parados y creo que Brasil también para abastecer de agroalimentos al mundo con potencial y con condiciones de macro, digamos, para poder ser, ¿cómo se diría? Predecibles, digamos, a la hora de necesitar abastecer al mundo. Así que hay oportunidad, pero todo eso requiere tranquera dentro de un buen nivel de gestión para poder aprovecharlo. Por eso estamos en estos talleres y yo te agradezco un montón, Silvia, porque siempre estás dispuesta y esto del productor brasilero era algo que pues siempre te hago preguntas, intercambiamos y claro, a la hora de tomar decisiones vos siempre me aclarás otras cosas, dice, para, porque acá el productor no está mirando tanto eso, acá está mirando de otra manera, esto de que es propietario, de que miran reales, de que tiene un buen acompañamiento cooperativo, el tema financiero. Así que muchísimas gracias por esta ilustración, más que importante para poder entender a nuestro país vecino, que competimos con ustedes, pero también colaboramos conjuntamente. Allí hablabas de Embrapa y del desarrollo de la soja. Argentina estuvo vinculado, hubo gente de INTA metida ahí con Embrapa desarrollando soja. Así que está buenísimo esta conexión y poder comprender la idiosincrasia del productor brasilero para seguir avanzando, ¿no? en la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Silvia, una genia. No, un placer, un placer. Bueno, estamos ya en hora de cerrar el taller de hoy. He estado recibiendo algunas sugerencias para próximos talleres. Es importante que todos los que asistan
si hay temas emergentes que sirva para poder abordar la toma de decisiones, por favor háganoslo llegar, porque la idea no es que vamos a poder responder a todo, pero sí que hay un equipo detrás y podemos abordar las inquietudes y discutirlas juntos para mejorar en esta planificación productiva y comercial, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar la grabación ya, podemos ir cerrando.